Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en otro jueves de Click. Bienvenidos. Mi nombre es Guilherme Leiter. Yo soy responsable por la parte de capacitación de partners aquí en América Latina. Y hoy tenemos una persona, un invitado especial, que es Andrés. Andrés es de Cluster Designer, una empresa acá de Brasil. Y Andrés hará una presentación sobre una parte de Embedded, sobre Meshup y cómo Cluster puede ayudar, puede te ayudar a trabajar con new logos, con la parte de cross-sell, cómo ustedes pueden trabajar con esos clientes, no solamente en ClickSense, sino desarrollar una parte más data vis, una parte de Embedded, que también es extremadamente importante. Bueno, estamos grabando este webinar, vamos a compartir después en YouTube y te pido que si tienen dudas, envíen a través del chat o a través del Q&A. Después al final vamos a contestar todas las preguntas. Andrés me comentó que será una presentación como que de 30 minutos, entonces después ya empezamos con las preguntas. Y Preguntas y Andrés, muchas respuestas. gracias por la participación y te paso la palabra ahora. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias a ti y gracias a todos por estar aquí y compartir su valioso tiempo con nosotros. Y bueno, quería entregarles una presentación hoy sobre Cluster, lo que hacemos y cómo añadimos valor a la cadena de datos de clic, ¿ya? Y cómo podríamos trabajar en conjunto con ustedes, que son partners de América Latina, en cross-sell y nuevas cuentas o nuevos logos con soluciones de analítica embedada. Es decir, cómo utilizar mashups para expandir en la base de clientes de ustedes y también para adquirir nuevos clientes. Entonces, voy a empezar un poco con un poco de historia de la empresa Cluster, cómo salió Cluster al mercado, por qué salió Cluster al mercado y cuáles son las principales dolores o los principales problemas que solucionamos dentro del ecosistema Click. Y lo más importante al final sería cómo la empresa, nuestra Cluster y la empresa de ustedes en América Latina podemos hacer un gana-gana en una parcería o en un partnership en donde nosotros estaríamos entregando valor apenas en la parte de valor embedado con las APIs de Click para los clientes de ustedes. Entonces, un poco sobre la agenda. ¿Quiénes somos y cómo actuamos? Entonces, un poco de historia. No los quiero aburrir mucho con eso, pero sí es importante que entiendan de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. También sobre los puntos débiles o los dolores más comunes que nuestros clientes y también nuestros clientes en conjunto con otros partners, voy a hablar de eso un poco. Este modelo de trabajo ya lo tenemos implementado en Norteamérica con algunos partners de allá. Cómo funciona y algunos testimonios y cómo sería una posible colaboración entre partners y también importantísimo si están bien interesados, cómo podríamos ejecutar una POC gratuita o una prueba de concepto sin costo para el cliente y entregar esa propuesta de valor para los clientes de ustedes. ¿Ok? Entonces, sobre nosotros, básicamente una empresa que enfoca los datos o la visualización de datos siempre desde el punto de vista de design primero, diseño. Es decir, ponemos al humano enfrente y básicamente entendemos que los datos muchas veces, especialmente para personas que no son técnicas y no han tenido una capacitación técnica en ingeniería de datos o desarrollo web o desarrollo de software, a veces tienden a tener una curva de aprendizaje muy alta para realmente comprender una cultura de datos dentro de la organización. Entonces nosotros tenemos ese diferencial en donde cogemos los datos y los visualizamos de la manera más simple dependiendo de quién va a actuar con esos datos en su día a día. La empresa este año cumplió 10 años y también por primera vez en la historia de la empresa hicimos un encuentro presencial de todos los colaboradores en Brasil, en la casa matriz, en Florianópolis.
Ya a lo largo de estos 10 años hemos entregado más de 200 proyectos. Y un punto interesante y un diferencial bastante fuerte, somos la única tech partner oficial de Click en Brasil y en América Latina hasta la fecha. Y estamos presentes y activos en 14 países. Ya yo despacho desde Colombia, desde Bogotá. Ya despaché desde Brasil, en Florianópolis, cuando comencé en la empresa hace más o menos 6 años. Después con la pandemia me vine para Bogotá y aquí me quedé. Y atendemos ya clientes en la región, América Latina, en Chile, Argentina, Uruguay y Norteamérica, Estados Unidos, México y bueno, un número grande de países en Europa y hasta Australia. ¿Ok? Esto aquí para reforzar la importancia pues del sello de confianza que Click nos ha dado con el partner de tecnología. Esto aquí es un diferencial importante que lo podemos usar en conjunto en el partnership con cada uno de ustedes, ya que pues es un sello que atesta la calidad del trabajo y la calidad de la tecnología que estamos implementando por atrás. En nuestro caso, al ser tecnología front-end, o sea, básicamente HTML, JavaScript y CSS con librerías React, entonces este sello de Tech Partner está muy enfocado hacia el uso de las APIs de Click. Voy a entrar un poco más en detalle de eso en un momento. Y una foto sobre el encuentro de 10 años que tuvimos hace 2 semanas. Estuvimos básicamente todo el equipo allá en Florianópolis, para que se den una idea pues del tamaño de la empresa. Aquí simplemente faltaron, por diversos motivos, faltaron 3 personas que, bueno, están aquí presentes virtualmente a través del celular, pero básicamente este es todo el equipo al día de hoy de Cluster, celebrando los 10 años de empresa. Entonces, ya entrando en detalle, el antes y el después de un panel click, em, antes de la entrada de nuestro trabajo y después de la entrada de nuestro trabajo, solo para que se den una idea, la referencia de lo que podemos llegar a entregar aquí. Es básicamente una refactorización o reinventar el modelo en cómo Click entrega datos hacia el consumidor final, especialmente si lo entendemos como un consumidor que no es técnico y que necesita un visual un poco más cercano a lo que ya conoce en su día a día, o sea, un visual más amigable. ¿Ok? ¿Cómo llegamos entonces de esto, un panel nativo, a esto, un panel completamente customizado? Empezamos siempre con la experiencia de usuario y el diseño enfocado hacia Database. O sea, no empezamos ningún proyecto desde la parte de vista de datos, sino de cómo esos datos van a ser disponibilizados para el cliente final o para el usuario final y cómo ese usuario final va a hacer uso de esos datos. Entonces, el diseño está intrínsecamente ligado a quién es el tipo de usuario que lo va a utilizar, si va a ser, no sé, mi abuela o mi hijo, va a ser un diseño muy diferente de si va a ser una persona mucho más técnica o un C-level o un ejecutivo de alta gerencia, ¿no? Empezamos entonces con una prototipación. Generalmente lo hacemos con una herramienta que se llama Figma, básicamente una herramienta de prototipación visual de cómo iría a quedar el panel final después en el desarrollo. Entonces, con ese Figma hacemos una serie de validaciones con el cliente para confirmar que el diseño se alinea con lo que el usuario final está esperando en su pantalla, ya sea de dispositivo móvil o de computador o incluso de televisión. Y finalmente llegamos a la parte de analítica embedada, es decir, ya la implementación en tecnologías de desarrollo frontend, de desarrollo web, para llegar a este punto de customización. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente colocar una parte en HTML y JavaScript, en React básicamente, y lo vinculamos
a través de las APIs de Click hacia el motor de ClickSense, ¿ya? Esta customización obviamente tiene algunos puntos importantes a resaltar desde el punto de vista técnico, en donde ya la seguridad de la información y la gobernanza de los datos queda siempre del lado de la parte de Click. Entonces, nuestra solución siempre está vinculada a ese motor que ya Click entrega y esa seguridad de los datos que Click ya nos entrega desde el KBF. Entonces, básicamente, estamos ganando un visual mucho más amigable al usuario final, pero siempre utilizando ya las fortalezas que Click ya estamos acostumbrados a ver, que son la seguridad de la información y el motor asociativo de Click. Eso queda siempre vinculado uno tras otro. Bueno, con todo esto entonces, ¿qué tiene que ver esto con cross-sell y nuevos logos? ¿Qué es lo que interesa ahora, no? Vamos a ver un poco más en detalle esto. Ya pasando de la parte técnica, que es aburrida, hacia esta parte de por qué les puede interesar esto y cómo nuestra oferta de valor les puede ayudar en añadir valor a los clientes actuales que ya tienen y a conseguir nuevos clientes, que hemos identificado a través de estos 10 años. Varios puntos. En muchas ocasiones hay empresas que al tener una herramienta de BI muy robusta, ya bastante amplia, comienzan a tener una baja utilización de paneles de datos porque hay demasiados o hay mucha información dentro de esos paneles y los usuarios terminan perdiéndose o no tienen el tiempo para entrar a buscar dentro de ese mar de información que es lo que necesitan. Entonces, eso por un lado. En otro lado, a veces hemos encontrado que hay limitantes de gráficos nativos que realmente no atienden la necesidad de visualización de un panel específico. Por ejemplo, un Sankey chart. Eso es algo que podemos aquí identificar y ya traer un gráfico customizado de esa manera, vinculado por las vías de API a a una tabla de clic en el KBF y ya traer una visualización mucho más intuitiva para el usuario final. Em, Puede haber también desconocimiento de buenas prácticas en DataVis, o sea, el uso gráfico, el uso correcto de gráficos, tipo si voy a utilizar un gráfico de línea o un gráfico de barra, cuál es el más apropiado para determinada tarea. Algo que viene aconteciendo bastante y es en muchas ocasiones los clientes diciendo: ok, ClickSense, perfecto, pero en el dispositivo móvil o en el celular no me está atendiendo de la manera que yo necesito. Entonces aquí esto es un excelente uso de caso. Vamos a ver algunos aquí, en donde la solución embedada o el mashup va a resolver esta parte. También tipos de navegación, cómo instaurar al usuario a navegar de manera eficiente entre las diferentes pestañas de paneles. Eso también tiende a ser un dolor que corregimos aquí. Y número excesivo de paneles de BI, ya lo comenté. Y una parte ya más vinculada hacia los partners. Y hay una laguna en conocimiento de usar las soluciones en QAP y Anonymous Cloud, más que todo de las APIs, ¿ya? O sea, de cómo realmente extraer los datos de APIs hacia el mashup. Eso es algo que nosotros ya tenemos bastante bien estructurado. Y en formatos QAP o Anonymous Cloud que van hacia el cliente externo, vayan hacia públicos generales, ahí la dificultad que se encuentra en tener un visual atrayente hacia el usuario final. Vamos a ver ejemplos de esto aquí en un momento. Una cosa aquí importante también sería entender, los clientes o las empresas están empezando a entender
a sus datos como una forma de también traer revenue, receta, o sea, para traer, vender datos, venta de datos. Entonces, esta solución embedada también ha comenzado a traer clientes que están interesados en colocar sus propias marcas ante el mercado y vender datos que ellos tienen disponibilizados para su propia base de clientes. Y ahí utilizar ClickSense como el motor, pero ya con una cara completamente customizada. ¿Ok? Em, Cross-sell y expansión en la base de clientes. Entonces voy a hablar de cuatro categorías aquí, en donde podemos entender, para también darles un poco de ideas en dónde se pueden utilizar este tipo de soluciones. Voy a traer un catálogo de apps, es decir, un panel que va a resumir todos los aplicativos de BI o otras herramientas que quieran tener dentro de un solo universo. ¿Cómo resolvemos los problemas de visualización en teléfonos móviles y visualizaciones también en pantallas grandes de televisión? O sea, dashboards operacionales gigantes, ahí con unos impactos bastante interesantes por ejemplo, operaciones de socorristas, en donde tienen que tener un dashboard grande de operaciones. Ahí puede tener un impacto grande, y cómo las tasas de uso de clic y el retorno a la inversión están relacionadas una con la otra, y cómo desde la parte embedada podemos apoyar estas dos métricas en aumentar tasas de uso en clic y apoyar también en que el cliente entienda que la inversión que le está haciendo en herramientas de BI puede y debe tener un retorno de alguna manera, ya sea monetario o de mejora de eficiencia en sus operaciones, ¿ya? Entonces, vamos con el caso uno, que es el catálogo de aplicaciones, ¿ya? Empezando siempre por los puntos de mejora o los dolores que los clientes con este tipo de demanda nos han traído, y lo que la solución ha llegado a resolver para ellos. Entonces, estos son clientes que ya tienen un bagaje grande de datos, son empresas que ya están acostumbradas a trabajar con datos, pero que en ese proceso han caído en la trampa de simplemente convertirse en una fábrica de producción de paneles de clic, ¿ya? Entonces hay un exceso de paneles, la gente entonces ya deja de utilizarlos porque hay una sobrecarga de información, ya nadie encuentra nada porque hay tantos paneles que no se puede encontrar la información, y problemas de duplicación de paneles, en donde un panel A y un panel B básicamente está teniendo la misma información, pero no hay una forma de centralizar todo eso. Entonces, eso comienza a crear unos problemas de organización de los datos y de las aplicaciones. ¿Ya? Entonces ya el mismo equipo de BI comienza a sentir estas frustraciones y se sienten abrumados por el exceso de trabajo que hay en mantener todos esos números de paneles, que al final de cuentas podría ser o reducido o podría ser disponibilizado hacia el usuario final de una manera un poco más amigable. Entonces ya el visual, este es un ejemplo de un cliente, ya está de hecho implementado y está en la fase uno ya en producción con ellos, y en la fase 2 ya hay un proyecto andando en este momento para ir mejorando con mejoras continuas basados en los feedbacks que el cliente final está dando en este catálogo de datos. Entonces, básicamente aquí lo que el cliente estaba buscando y el dolor más fuerte que estaba buscando resolver era una organización más intuitiva de ese mar de aplicaciones que ya tienen ahí, ¿ya? Otro punto aquí que ellos tienen es que ellos no utilizan únicamente ClickSense como el motor de BI único, ¿ya? En empresas grandes, ya todos sabemos que hay
opción o ellas tienen más de una solución para diferentes tipos de dolores. Entonces aquí la idea es consolidar todo ese bagaje de apps, ya sea ClickSense o sean relatorios de Excel o cualquier otro tipo de información dentro de un solo lugar para que el usuario final no tenga que ir a buscar esta información en diferentes lugares o en diferentes sitios. Entonces, básicamente, aquí ya traer unas estructuras de menú, de organización de contenido que tengan sentido para cada una de las unidades de negocio de la empresa, ¿ya? Y para cada una de las regiones, si es una empresa global, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con esto, em, eh, ¿qué soluciones o qué mejoras vio el cliente con este catálogo de apps? Entonces, en primer lugar, creó una mejor visibilidad para el equipo que crea los paneles. Es decir, el equipo ya tiene una mejor forma de categorizar la información y entender mejor para dónde va a ir cada panel, si va a ir para la visibilidad de Brasil o va a ir para la visibilidad de Colombia, dependiendo del el equipo de trabajo que va a trabajar en en esa branch. Facilitamos cómo encontrar la información. Es decir, ya el cliente empezó a notar o el usuario final empezó a notar que, bueno, ok, de esta manera tengo más forma, mejor forma de encontrar la información que estoy necesitando y lo más importante, información centralizada. Aquí, de nuevo, el punto es, no tiene que ser únicamente para aplicativos Click. Pueden haber enlaces directos para, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel separadas. Y algo bastante interesante que aconteció aquí es, está ayudando en la alfabetización de datos de usuarios que usualmente no entrarían a mirar datos. El ejemplo más, el que más me gusta dar a mí es, por ejemplo, las personas de recursos humanos. Generalmente ellos son psicólogos, no están entrenados en nada técnico de datos ni de desarrollo de tecnologías. Por tanto, ellos tienden a ser muy reticentes a entrar a tomar decisiones con datos. Cuando empezamos a entregarles información de esta manera, ya los departamentos de recursos humanos empiezan a tener una entrada un poco más fácil hacia el mundo de datos y ya las tasas de utilización empiezan a subir, ¿ya? Segundo caso, teléfonos móviles. Em, los dolores que más se vienen aquí, pues esto ya es un poco más fácil de entender porque todos sabemos que en un teléfono celular tenemos menos espacio disponible en la pantalla que en una pantalla grande. Entonces aquí, pues básicamente resolvemos dolores como que el ClickSense a veces no es completamente responsivo o no, o los objetos nativos a veces no se adaptan de la mejor manera hacia una pantalla más pequeña. Y aquí básicamente el público base serían directores o alta gerencia que necesita tener disponibilidad de esos datos en tiempo real, pero que no necesariamente ellos van a estar con tiempo para verlos en una pantalla grande, sino desde su celular. Esto también tiene un uso muy importante para, por ejemplo, equipos de ventas que están siempre en trabajo de campo o inclusive para socorristas también que estén, por ejemplo, no sé, paramédicos que estén en su ambulancia y necesitan tener datos de dónde ir a llegar a encontrar el punto donde los llamaron. Esos tipos de información también es muy válido tenerlos en el celular, ¿ya? Unos ejemplos de cómo se puede ver el visual de un aplicativo así. Y básicamente este es el mapa social de el estado de Río Grande do Sul en Brasil. O sea, es un estado en el sur de Brasil que básicamente quiso tener un portal de datos abiertos, ¿ya? Sobre indicadores de educación, sobre indicadores de salud y seguridad pública que estén disponibles para toda la población en general.
Entonces, aquí, qué era lo importante? Aquí lo importante es que el usuario final se sienta cómodo al navegar y no tenga que pensar al, al entrar a mirar esta información. Entonces aquí la meta es básicamente una meta que yo personalmente me identifico mucho con esto. Es una meta de educar a la población en general sobre cómo está funcionando el dinero público y en qué se está invirtiendo ese dinero público para sus campos de educación, de salud y de seguridad. Entonces es algo que también está ayudando a fomentar bases democráticas dentro de Brasil y bases de checar que si el dinero que yo estoy pagando como contribuyente de impuestos realmente está siendo disponibilizado donde debe ser y ayuda a bajar tasas de corrupción y en fin. Entonces, todo esto, aquí por detrás o por delante, ustedes van a ver que si no sabemos que esto es ClickSense, no vamos a tener ni idea que por detrás esto está conectado a ClickSense, ¿ya? Es básicamente un aplicativo web nativo en el browser de la persona, pero por las APIs atrás nos estamos conectando ya al KBF y estamos trayendo o extrayendo las informaciones que el KBF y el motor Click nos trae y las estamos escupiendo aquí en la pantalla, básicamente con las bibliotecas de JavaScript eh, para esto. ¿Ok? El tercer caso, ya la visualización grande en pantallas de TV, en dashboards operacionales grandes. Me gusta, esto sería un sueño para mí, que un dashboard de Cluster algún día esté gerenciando un lanzamiento de cohete allá en la NASA o en SpaceX, ¿ya? Pero para que se den una idea, estos tipos de implementación tienen cabida en donde sean datos visibles para un equipo o sector operacional que necesiten esos datos básicamente en tiempo real y en un visual grande para tomar decisiones en tiempos bastante rápidos, ¿ya? Las capacidades de respuesta de tamaño también en pantalla. Entonces, esto tiene también, podemos hacer un dispositivo que se pueda colocar en una pantalla grande y al mismo tiempo ser responsivo y pueda ser también disponibilizado en un celular. Pero aquí el punto clave es la capacidad operativa en ambientes de alto impacto, es decir, en estos ambientes de socorro, de primeros auxilios, en donde una decisión de la persona que está haciendo el dispatcher, la persona que envía una ambulancia o una patrulla de policía o un carro de bomberos hacia un lugar, tenga este dashboard aquí grande en su puesto de control y ahí pueda ya decir, ok, carro A, B o C de ambulancia, tienes que ir a determinado lugar a atender una emergencia. Entonces, estos impactos son importantes. Estos impactos realmente tienen eh, impacto directo en vidas de personas. Y un ejemplo aquí de un dashboard así en una pantalla, este es más un dashboard de informacional, pero no quita la posibilidad de ser un dashboard, por ejemplo, en una base de operaciones de rescate, por ejemplo, de primeros auxilios. Entonces, ahora vamos a entrar. Casa 4 no, caso, perdón, tuve un typo sobre las tasas de uso en Click y el retorno de la inversión. Entonces, cómo se balancean estas dos cosas, ¿no? Em, un- a- Tiende a haber una baja en la utilización de paneles de clic, especialmente cuando ya hay muchos paneles o hay una sobrecarga de información ante las personas que lo van a utilizar. Esto termina siendo un dolor importante para las empresas que ya han invertido dinero en clic, han invertido en equipo técnico, han invertido en capacitación y personas que saben
eh, trabajar con ClickSense, ¿ya? Y necesitan ver un retorno de esa inversión, ¿ya? Entonces, ¿cómo nuestra propuesta de valor empieza a tener sentido y empieza a tener esa valorización y ese retorno de la inversión? Cuando el negocio entiende que si el panel ClickSense nativo no está siendo utilizado es porque probablemente está faltando esa última milla, ese último paso de llevar los datos realmente em, de una manera fácil e intuitiva hacia el usuario final, especialmente cuando ese usuario final no es un usuario técnico. ¿Ya? De nuevo, de vuelta al ejemplo del psicólogo de recursos humanos. A él no le interesa si es ClickSense o si está hecho de tal manera o está hecho de otra. A él le va a interesar es que el dato que él necesita saber esté de una manera accesible y que él pueda tomar una decisión respecto a ese dato de la mejor manera posible y de la manera más simple. Em, Algunos otros ejemplos. Este es un ejemplo de un panel realizado para un cliente en Argentina. No voy a decir cuál, pero hemos trabajado aquí con paneles de ese tipo. Este panel era un panel de monitoramiento, de monitoreo en pantalla grande. Y bueno, vamos a ver un poco sobre cómo rompemos objeciones y podemos ampliar el mercado objetivo o el mercado direccionable que tenemos en conjunto, ustedes como parceros eh, ClickSense nativo y nosotros como parceros de ClickSense de soluciones embedadas. Em, Tenemos como colocar una idea sobre portales de datos públicos. Esto es especialmente provechoso para gobiernos, ¿ya? Portales de datos públicos con gobiernos o con instituciones que tengan interés en hacer públicos algunos datos como vimos en Río Grande do Sul, que son datos de educación o datos de seguridad y de salud pública y productos también de datos integrados, es decir, clientes OEM, que pueden ser también una gran fuente de, de receta para ustedes como, partners y entregando un valor agregado bastante bueno para estos tipos de clientes eh, se- que serían, que se verían beneficiados por esto. Entonces, portales de datos públicos, ¿ya? Aquí la idea con esto es siempre presentar datos a población general o público objetivo que sea lo más accesible posible y, importante, con credibilidad. Es decir, que la credibilidad de los datos, o sea, el dato esté disponible hacia el público final con ya los logos institucionales, con la cara real de la institución que está disponiendo estos datos y esto tiene su mayor cabida en gobiernos e instituciones públicas en diferentes países. Recientemente se hizo este portal, es un portal abierto también sobre transparencia en crisis climática en el departamento también, o departamento no, estado de Río Grande do Sur en Brasil. Y es básicamente un portal para que la población general pueda entender qué tanta inversión se está dando y en dónde para mitigar los efectos del cambio climático. Para contexto, allá en Río Grande do Sul este año hubo una inundación bastante devastadora en donde eh, se- este tema entonces empieza a cobrar relevancia y hay un interés del público por empezar a entender qué tipo de inversiones se están haciendo en mitigar este tipo de problemas. Otro con un impacto muy grande en el sector de salud es el panorama de cáncer de seno del sector oncológico de Brasil.
es decir, aquí ya disponibilizando de nuevo datos públicos sobre el cáncer de seno y comenzar y crear conciencia o mantener la conciencia sobre los impactos de este tipo de cáncer en la población femenina en Brasil. Estos datos, estos dos portales están públicos ya. Si quieren verlos, si quieren estudiarlos, pueden entrar en contacto y luego les paso el link o pues lo podemos mirar. Em, pero ahora, puntos de mejora o dolores de clientes con productos de datos, ¿ya? Esto aquí ya viene a ser clientes que, por ejemplo, necesitan, lo que estaba yo hablando al principio, ya necesitan es, comenzaron a entender el valor de sus propios datos que la empresa, dentro de la empresa tienen y están empezando a mirar formas de monetizar tal vez estos datos o usarlos para mejorar su operación en un nivel un poco mejor y reducir costos o mejorar algún tipo de indicador. Entonces, una de las cosas más frecuentes que queremos es que nos llegan de nuestros clientes es, bueno, yo quiero que mi usuario pueda interactuar con los datos basados en clic, sí, pero que esté integrado a mi propia herramienta, o sea, embedado en otro lugar, ¿ya? Y no puede tener cara de clic. Es decir, yo quiero revender mis datos hacia mis propios clientes y por tanto no quiero que el logotipo de clic se vea. Entonces, ellos entienden que tienen el motor asociativo de ClickSense soportando toda esa carga de datos, pero necesitan una solución white label, una solución con el branding de ellos mismos para ya entregarle valor a su cliente final. Entonces, eso es algo que hemos estado ya experimentando con nuestros partners en Canadá y Estados Unidos y que quiero invitarlos a ustedes en LATAM para que podamos explorar en conjunto en la base de ustedes, de clientes, en donde ya hay algún cliente que pueda estar maduro para entender que sus propios datos ellos los pueden empezar a monetizar o empezar a disponibilizar para mejorar frentes operacionales con otros actores de su cadena de suministro. ¿Ya? Eso lo podemos hablar. Tenemos bastantes casos de uso de estos. Voy a traer uno únicamente. Esto aquí, ePlane es básicamente un revendedor de piezas de aviones, de mantenimiento de aviones, en donde ellos entienden el valor asociativo del motor de clic, pero de nuevo necesitan ponerle una cara institucional a su producto. Esto es algo que ellos venden a sus propios clientes, es decir, los datos sobre compra y venta y disponibilidad de stock de piezas de avión básicamente en todo el mundo. Entonces, lo que hacen aquí es ellos tienen su contrato de licencias con Click y su contrato de servidores con Click, usan Click como el motor, ¿ya? Pero ahí encima de eso está la solución embedada, aquí con el logotipo, con los colores institucionales de la empresa y venden este producto por su suscripción hacia sus clientes finales. Em, un poco de cómo hemos trabajado entonces. Estos dos caballeros son tanto de Canadá como de Estados Unidos, partners de Click, en donde ya llevamos unas relaciones de años con estas dos empresas. Básicamente, Cluster teniendo la parte de analítica embedada y ellos utilizando la parte de ClickSense nativo. O sea, ellos disponibilizan el QBF y nosotros trabajamos en la parte de analítica embedada. La idea sería entonces abrir esa conversación con todos ustedes en LATAM para ejecutar este tipo de relacionamientos con ustedes también. Entonces, ¿cómo funcionaría esta alianza? ¿Ya? Empezando con que nosotros aquí en Cluster no vendemos licencias Click, ¿ya?
Nuestro enfoque está exclusivamente relacionado a la analítica embeddada y a la visualización de datos, o sea, los mashups. Esta última milla, que a mí me gusta llamar eso de la última milla, ya después de que nuestros partners han hecho todo el trabajo de analítica, de llegar hasta llevar los datos por el Data Lake hasta el banco de datos y hasta el click, hasta el ClickSense, y ahí nosotros nos encargamos de la visualización ya de white label, ¿ya? Para que esto suceda y haya mayor confianza entre las partes de que nosotros no vamos a entrar en competencia, se suscribe un acuerdo de no competencia con cada uno de nuestros partners. Así se garantiza que no se ofrecerán servicios directamente al cliente fuera del marco del socio, ¿ok? Se garantiza aquí servicio de clase mundial. Tenemos desarrolladores en Brasil. Aquí en Colombia somos dos personas y básicamente estamos capacitados para servir mercados en inglés, en español, hasta en alemán y obviamente en portugués. Y bueno, habría también una asociación de co-marketing para difundir estos casos y material con promociones o promocionándolos en nuestras redes sociales. ¿Ya? Em, ¿Cómo funciona? Hay dos modelos que podemos abarcar. Uno de referencia, que es este aquí, y otro ya de asociación como tal. Vamos a hablar un poquito sobre el de referencia. Entonces, es básicamente si el socio se limita a referir el cliente y no está interesado en cerrar la cuenta él mismo, ¿no? En este caso, pues el socio se recibe una comisión en un modelo de consultoría, un modelo de presentación, un modelo conjunto, ahí dependiendo de el nivel de actuación que el partner iría a tener durante el proceso de venta, ¿ok? Si queremos detalles, lo podemos hablar más adelante en individual, ¿ya? Y ya la otra forma de asociarnos o de hacer alianza es básicamente una asociación en donde ya el socio tiene un vínculo existente con el cliente y busca subcontratar a Cluster como la solución embedada, ¿ya? O la solución de el white label que se quiere colocar frente al cliente. Entonces, en este caso, el socio vendería con un margen y se transfiere a Cluster únicamente el valor acordado entre las partes, ¿ya? Em, en ese caso, lo que se hace es una estimación, una estimativa de esfuerzo y de presupuesto que la hacemos nosotros basados en lo que el cliente está requiriendo y ahí se recomienda, esta es una recomendación, no es nada, no está escrito en piedra, pero de lo que hemos visto con otros partners, es recomendable que ese margen sea de hasta el 50% ya para que no empiece a generar barreras con el cliente final y que la parte financiera no sea un impedimento para realizar el proyecto. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la POC gratuita que les hablé al comienzo. Entonces, tenemos la opción, y este es un gancho interesante para los clientes de ustedes, de hacer una POC gratuita de lo que iríamos a implementar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta POC gratuita o qué entregaría? Básicamente se diseña una pantalla sin costo para el cliente em, y considerando las necesidades que ellos necesitan poner frente al usuario final de ellos, ¿ya? Aquí, obviamente, entonces estaríamos entrando con una POC de Figma, con las buenas prácticas de Database, básicamente entregando el visual que impacte y ayude a cerrar el negocio y un visual que puede ser transformado ya si el cliente le gusta y da el OK visto bueno, ya puede ser transformado hacia un aplicativo web que se conecta a un KBF. Criterios de selección entonces para esta POC gratuita. No todo proyecto amerita una POC gratuita. Y va a haber dos procesos de selección o dos criterios
para esta selección, ¿ya? Primero, que técnicamente el mashup o el producto embedado que ya salga a partir de un KBF que ya existe, o sea, que ya tengamos de parte de ustedes como partners ya un KBF existente para el cual conectar después y una evaluación de nuestro lado que el proyecto garantice por lo menos 300 horas de trabajo ejecutable, o sea, hacer un estudio para que podamos determinar en conjunto entre las partes si esta inversión en la POC gratuita amerita el esfuerzo para tener una asociación a largo plazo entre las dos partes. ¿Ok? Y con eso entonces quiero ya comenzar a abrir para preguntas y respuestas. Me extendí un poquito. Tenemos aquí un formulario en este QR. En caso que quieran tener más información o explorar una poca gratuita para algún cliente que ya tengan en mente, llenar este formulario y ya ver una reunión para evaluar cómo podríamos actuar en esto. ¿Ok? Con eso, entonces, muchas gracias a todos a ustedes y abrimos para preguntas y respuestas.